buen día. Nosotros les vamos a hablar acerca de las técnicas y normas de caracterización en la degradación polimérica. El equipo está formado por Santiago de los Reyes León, Luciana María Durazo Barceló, María Fernanda García Galindo y León Rivera Lisset. A lo largo del trabajo vamos a empezar por una pequeña introducción, seguido de los tipos de degradación en los polímeros, las aplicaciones biomédicas de los polímeros biodegradables, las normas de caracterización en la degradación polimérica. Vamos a mencionar 4 técnicas de caracterización en la degradación polimérica, una conclusión y las referencias utilizadas a lo largo de este trabajo. Como introducción, se realizó una investigación acerca de la degradación en polímeros en la que se hizo un énfasis en las técnicas de caracterización, las cuales fueron el análisis mecánico-dinámico, la cromatografía de exclusión por tamaño, la espectroscopía infrarroja de transformación de Fourier de reflexión total atenuada, espectroscopía de masas de cromatografía de gases, de extracción de sorción térmica automatizada, y las normas de degradación ASTM-F 1635 y ASTM 570. También se mencionan los tipos de degradación y las aplicaciones. El objetivo de esto es conocer las normas de caracterización, las que ayudan a agrupar las distintas propiedades de los materiales, así como la caracterización de los polímeros, la cual ayuda a predecir el comportamiento o comprender las propiedades, ya sea desde que el material se polimeriza hasta que se procesa en mayores cantidades. Así como las normas agrupan, conocer los tipos de degradación en los polímeros también puede ser muy importante, ya que ayuda a tratar el material para prevenir y mantenerlo mucho más tiempo. Al igual que todos los materiales, los polímeros también experimentan deterioro debido a la interacción con el ambiente al que son expuestos. Cabe mencionar que en este tipo de materiales no hay un mecanismo general, ya que cada polímero tiene especies químicas distintas y las diversas condiciones producen en ellos diferentes efectos. Pero a continuación y de manera general se mencionarán algunos tipos, como la fotodegradación, en la cual los polímeros en presencia de radiación de luz solar u otras fuentes sufren degradación y se convierten en una forma física o químicamente inestable, con deterioro de sus propiedades mecánicas. La degradación de los polímeros por absorción de fotones de los rayos visibles, UV o infrarrojos, en presencia de oxígeno es la fotooxidación, mientras que la ruptura de moléculas con producción de radicales libres se denomina fotodisociación. Otro tipo es el estrés ambiental, el cual es considerado un tipo de envejecimiento químico, que se caracteriza por la presencia de fisuras y grietas en el material, generadas cuando los plásticos poliolefinos interactúan con surfactante. Es decir, la carga mecánica y las interacciones del surfactante vuelven quebradizo el material. Por otra parte, en la degradación térmica, llamada pirólisis, se produce una descomposición química debido al calor aplicado. Se puede presentar por cortes aleatorios, donde el calor rompe enlaces del polímero produciendo monómeros, o por eliminación, que es un mecanismo de corte que se da a lo largo de la cadena y lleva a la formación de otros polímeros o compuestos volátiles. Otro mecanismo puede ser el de ciclización, donde la cadena se entrecruza consigo misma. Ahora bien, en la biodegradación, que es la disolución de materiales por entes biológicos, donde los organismos como bacterias u hongos son capaces de romper las cadenas poliméricas hidrocarbonadas en oligómeros y monómeros, usando los grupos funcionales característicos como puntos de quiebra. Es indiscutible que la biodegradación es el método más rentable para la degradación de este tipo de materiales en comparación con cualquier otro mecanismo. Polímeros como el ácido fosfino-carboxílico, ácido poliláctico, colágeno, alginato, entre otros, juegan un papel muy importante en el campo de la medicina regenerativa,
con una gran variedad de aplicaciones, tales como la regeneración de órganos, como la vejiga urinaria, vasos sanguíneos o la piel. También son ampliamente utilizados como armazones óseos, andamios dentales, para suturas quirúrgicas y en los sistemas de liberación de fármacos. Todo esto es posible por sus excelentes propiedades de biodegradación, además de sus propiedades de biocompatibilidad. Los tipos de degradación que vamos a presentar están ligados a cierto tipo de normatividad. Todos estos lineamientos incluidos en estas normas cumplen ciertos propósitos dentro de los diferentes métodos de síntesis, caracterización y/o procesamiento de los materiales del tipo polimérico. Uno de los cuales podría estar implícito en el desarrollo de estas técnicas de caracterización para la degradación polimérica es la norma ASTM F1635, la cual presenta un método de prueba para caracterizar la degradación bajo condiciones hidrolíticas. Ofrece una prueba consistente bajo condiciones estables de degradación por pérdida de masa de un material utilizable en implantes quirúrgicos. Dicho en otras palabras, es una prueba dentro del ámbito de la biocompatibilidad y biodegradación. Otra norma que puede tomar cierta importancia para la caracterización de la degradación polimérica se trata de la norma ASTM D570. Esta norma estandariza un proceso para caracterizar la absorción de agua en plásticos. Específicamente, encontramos una investigación que habla sobre la degradación del nylon 6 debido a la absorción del agua o de la humedad. Esta norma se basa en la premisa de que la humedad contenida en un plástico está íntimamente relacionada con ciertas propiedades mecánicas, eléctricas e incluso con la apariencia del material. Este método especifica un rango relativo de absorción cuando la muestra se encuentra sumergida en líquido. Y solo por mencionar algunas otras normas, otro tipo de normativa podría decir que son las normas ASTM D638 y la norma ASTM G154, que cubren la caracterización de las propiedades mecánicas de los plásticos, esto para la primera norma, la D638, y la norma G154 cubre una estandarización para el manejo de lámparas UV en el ejercicio de exposición a materiales no metálicos. Técnicas de caracterización en degradación polimérica. La caracterización de materiales, como ya sabemos, incluye el estudio de las propiedades físicas, químicas y estructurales bajo ciertas condiciones. En otras palabras, la caracterización de los materiales se utiliza para obtener diferentes parámetros que sirven para diferentes aplicaciones, a como sea su necesidad. El análisis mecánico-dinámico se utiliza en estudios de procesos de relajación y en rheología para estudiar y caracterizar el comportamiento de los materiales viscoelásticos, como los polímeros en este caso, y sus respuestas ante los impulsos de estrés, deformación con respecto al tiempo y la frecuencia. En este trabajo se estudió las propiedades mecánicas del nylon 6 tras el contacto con el agua, y se reveló que para las muestras moldeadas por inyección, el módulo de almacenamiento es mayor en comparación con los impresos en 3D. Se anexó una tabla a la presentación, la cual es la tabla número 2, la cual son los resultados del DMA para el nylon impreso en 3D y moldeado por inyección, antes y después de la inmersión a 21 grados. Y como se puede observar en la tabla, se puede interpretar una mayor respuesta elástica. Una manera fácil de medir la pérdida de peso molecular y por ende un porcentaje de la degradación en polímeros es mediante cromatografía de exclusión por tamaño, también conocida como filtración en gel, la cual es una técnica cromatográfica en columna líquida que clasifica las moléculas de acuerdo con su tamaño en solución, es decir, las divide de acuerdo con sus volúmenes hidrodinámicos en geles de diferentes porosidades. El gel consta de perlas esféricas que contienen poros de una distribución de tamaño específica. La solución de muestra se introduce en la columna que se llena con partículas porosas de estructura rígida y es transportada por un disolvente. Las moléculas pequeñas se difunden en los poros y su flujo a través de la columna se retarda según su tamaño, mientras que las moléculas grandes
no entran en los poros y se diluyen en el volumen vacío de la columna. En resumen, esta técnica se basa en la separación de las moléculas de acuerdo a su tamaño y se dará en un orden de peso molecular decreciente. Espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier de reflexión total atenuada, por sus siglas ATR-FTIR. Se realizó un estudio sobre la caracterización de la degradación del polímero estireno-butadieno dentro de asfalto modificado con polímero de alto contenido, donde se utilizó la técnica ATR-FTIR. La técnica de FTIR se emplea en la caracterización de diferentes compuestos, esto con el fin de poder identificar los grupos funcionales que están presentes en las muestras. Esta técnica es sensible a la estructura, ya que reflejan las vibraciones características de los grupos de átomos, por lo cual se emplea para identificar específicamente los grupos orgánicos. Como un dato breve, voy a explicar un poco sobre esta técnica. Esta técnica es un haz de luz infrarroja que incide sobre la materia y esto provoca vibraciones de los átomos de la molécula. Estas vibraciones son específicas a determinadas frecuencias de los enlaces químicos, que corresponden a niveles de energía de la molécula, pero dependen de la forma de superficie de la energía potencial que tiene la molécula, también de su geometría molecular, de sus masas atómicas y del acoplamiento vibracional. Dado que las bandas vibracionales son características para muchos grupos funcionales, se emplean los espectros para identificar las moléculas. Los enlaces entre los átomos no son rígidos, son más bien como resortes. Entonces, todas las vibraciones entre los átomos se representan como bandas en un espectro, como el que se muestra en la figura. Ya es muy común que encontremos las tablas detalladas en las que se analizan los tipos de bandas de absorción, la región en que ocurren y se puede relacionar con los grupos funcionales específicos. Entonces, esto nos permite realizar una mejor interpretación estructural de las moléculas. FTIR es una de las técnicas más utilizadas ya que tiene muchas aplicaciones y permite realizar distintas mediciones en cualquier tipo de muestra, ya sea un líquido, sólido, gas, por lo que se han desarrollado distintos accesorios, que en este caso, en este estudio, se utilizó ATR. Es como el que se muestra en la figura. Es un pequeño accesorio que se utiliza en vez del portamuestras. Lo que hace es que el haz de infrarrojo es reflejado internamente por medio de espejos. Después se incide sobre un cristal ópticamente con un alto índice de refracción en un ángulo determinado. El cristal está en contacto con la muestra, de manera que el rayo incide sobre una distancia leve de la muestra. Las ventajas de utilizar este accesorio es que permite la lectura de muestras con una mínima preparación o ya sea sin preparación de la muestra. Entonces, la muestra se pone directamente sobre el disco, cubriendo la superficie del cristal, y esto lo hace ideal para la lectura específica de muestras líquidas o sólidas. El análisis de espectrometría de masas de cromatografía de gases de extracción de sorción térmica automatizada es un método de 2 pasos. La muestra polimérica se descompone primero en un analizador termogravimétrico, TGA, y luego los productos gaseosos de descomposición quedan atrapados en un absorbente de fase sólida. Posteriormente, el absorbente en fase sólida se analiza mediante el espectrómetro de masas por cromatografía de gases de desorción térmica. El primer paso, utilizando el equipo de TGA, solventa la problemática de contaminación de los productos gaseosos que se obtienen por medio de otras extracciones térmicas. El problema que acabo de mencionar es principalmente porque los equipos para el análisis de la cromatografía de gases y el espectrómetro de masas son sensibles a posibles contaminaciones. En términos sencillos, se trata de absorber los gases de descomposición del polímero dentro de una esponja, que nos permita controlar la cromatografía de estos gases para su posterior análisis. La espectrometría de masas de estos compuestos ofrecen información acerca de las moléculas provenientes de la descomposición de las cadenas poliméricas. Se utiliza para obtener información acerca de la estructura del polímero y de los posibles cambios que éste puede sufrir al exponerse a trazamientos térmicos.
El proceso de extracción es el más importante para que este procedimiento produzca resultados consistentes y reproducibles, y aunque existen varios parámetros que se pueden variar para el proceso de extracción, la más importante es la elección de un correcto absorbente. Variando la velocidad de calentamiento del proceso de extracción en el TGA, se consigue un impacto crucial en la cantidad y el tipo de compuestos que se obtendrán. Para concluir con esta presentación, la degradación polimérica son los cambios significativos en la estructura química del polímero. Esto se refiere a la pérdida de uno o más átomos de carbono durante la apertura o el ciclo de la cadena. Esto ocurre bajo ciertas condiciones ambientales. Esto es lo que lleva a cabo la pérdida de propiedades del material. Por lo tanto, como un requisito indispensable para que los materiales poliméricos se consideren degradables, es que contengan grupos en la cadena principal que puedan romper fácilmente sus enlaces. Esto por la acción de agentes externos de naturaleza física o química. Como mencioné anteriormente, la degradación polimérica pues va ligada a las condiciones ambientales. Entonces, cuando tenemos una degradación física, ocurre una hidrólisis y una oxidación. Cuando se da una degradación físico-química, ocurre una fotodegradación, una degradación térmica y una degradación mecánica. Cuando hay una biodegradación, es cuando es una hidrólisis más una oxidación, y también ocurre la degradación polimérica enzimática. Gracias por su atención.